¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a la Ruta del Enigma, donde el misterio se encuentra con la realidad. Ya estamos con nuestros dos compañeros profesores, el cazador de mitos, Freddy Alexis, y el Big Boss, Rodrigo Fuenzalida. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo llegan? Bastante bien. Oiga, ¿no se quiere poner los audífonos? No, yo ando en rebeldía hoy día. Ah, ya llegó enojado. En rebeldía, ¿por qué? Porque hoy día es un día que yo considero que es una farsa para la gente que le gusta la ufología seria. Wow, ya empezamos con la polémica. Vamos a hablar de historia porque me niego. Esta semana se están cumpliendo 79 años ya del caso Roswell. Oye, cómo pasa el tiempo. Increíble. Señor director, me niego. Cómo pasa el tiempo. Sí, y esta es una celebración. Yo reconozco algo de Freddy que es un poco forzada. Sí, absolutamente. Porque Roswell no es la piedra angular de la ufología. No. Es el caso de Kenneth Arnold, 24 de junio del año 47. Claro, ahí parte sí, un poco el tema. Sí, bueno, esto también tiene un poco de relación con eso, porque se mezclan las informaciones. Recordemos que ese día supuestamente cae una nave días antes. Había ocurrido esta situación de este piloto comercial que había visto estos objetos, platillos voladores, se entrega un titular de un diario, después se cambia. Es que eso es lo raro, porque 2 semanas antes está el tema de Kenneth Arnold, supuestamente que es, está ultra documentado que Kenneth Arnold tiene un avistamiento de 9 objetos extraños. Y así como out of the blue, así saliendo de la nada, 2 semanas después, uy, una nave cae en el rancho, justo al lado de una base militar más equipada. Y que más encima trabajaban con bombas nucleares. Claro. Eso también, porque hay que contarle a la gente que años antes se habían lanzado las bombas atómicas, en Roswell habían aviones bombarderos, y a partir de eso, de este caso, se comienza a hablar de conspiración, se comienzan a hablar de todos estos temas. Pero hay que resaltar lo siguiente. El caso está ahí en los 80 recién. Sí. Con el libro de William Moore y Charles Berlitz, con el libro El Incidente. Ellos reflotan Roswell. No es que haya sido un caso que lo haya estado en la memoria colectiva de la gente desde que ocurrió. Falso. Sí, pues. Si no es por Moore y por justamente Berlitz, no estaríamos hablando de Roswell. ¿Y sabes qué lo que a mí me aleja del caso? Que justamente ni siquiera la información que ellos presentan en este libro es de primera fuente. Sí. Porque al que entrevistan es al hijo del protagonista. Sí. Aparte que hay muchas entrevistas que se hicieron muchos años después también. Perdón, don Ángel. Jesse Marcel. Por favor. Desde 1947 hasta el año 80, Roswell no aparece como caso importante en la literatura. No. ¿Y quién lo reflota esto? Rodrigo acaba de decir. Exactamente, William Moore, Charles Berlitz. Después viene un documental también de UFOs Are Real, donde una de las partes finales se habla de Roswell, entrevistan a Jesse Marcel cuando estaba viejito, que es la persona encargada, el oficial del ejército encargado un poco de distorsionar la información, mostrar el resto de los globos, etcétera. Y ahí se genera una paranoia, empiezan las historias, la leyenda, que rescataron cuerpos, que estos cuerpos fueron justamente a donde Glenn Dennis, un tipo de una funeraria, y necesitaban ataúdes pequeños, le pidieron. Ahí empieza un montón de historias. Bueno, tú estuviste en la zona. Yo estuve en Roswell y ¿Qué de pasa verdad en Roswell? ¿Qué dice la gente con respecto a esto? Bueno, ellos obviamente mantienen esta historia. Absolutamente real para ellos. Esto es un tema. En realidad es como ir a un sitio de procesión en el fondo, porque cercano a esta época ya se están instalando los famosos toldos azules. Y la gente te está vendiendo desde llaveros hasta camisetas, tazones, lo que tú quieras tener de Roswell. Pero el sustento a nivel de la data rastreable, es muy, muy feble. Es muy poco lo que tú puedes obtener. Y de hecho, Rodrigo dio en un tema que es vital, que todo lo que uno obtiene de Roswell se obtiene 60 años después, 40 años después. Ahora, la versión oficial, porque hay varias versiones. La versión oficial es la de este ranchero que sale, porque hay que decir que Roswell es un sector ampliamente ganadero. Sale a revisar, supuestamente encuentra unos metales extraños, llama a la policía llama al ejército y la Fuerza Aérea llegan y ahí es la historia. Pero hay otra historia que habla de un topógrafo que estaban... y que esos serían los que realmente encontraron la nave, los cuerpos. Ahora, ¿eso ustedes lo descartan? Es que sabes que hay tantas derivadas de esta historia. Y fíjate que
cuando uno está en Estados Unidos te queda más clara la película todavía, porque si tú te acercas al rancho el día de hoy, donde supuestamente cae la nave, han pasado máquinas por encima. Esa tierra está como si la hubieran... Hola. Claro, Sí, claro. sí. Entonces, y de hecho hace un tiempo atrás, y esto lo investigamos con Rodrigo en algún momento, aparecieron a la luz supuestas grabaciones de película del lugar donde cae este tema de Roswell, y que ahí se ve una nave triangular y que está todo muy de cine, te fijas, claro. Muy yo planificado. estuve revisando también las redes sociales y hay un montón de videos de los supuestos pilotos de esta nave. Mira, y también muestran así como gente alrededor de un cuerpo. Y vamos a tener que hacer, yo creo que un programa solamente para la autopsia. Sí, claro, para el tema de Santilli y ahí les voy a contar la anécdota cómo traje la autopsia de Chile antes de los canales que quedó la media escoba. Hoy verdad. La autopsia que entre paréntesis, esta autopsia que aprovechó el mito Roswell porque se cumplían los 40 años. Eran 40 años. 40 años del 40, 50 años. 50 años de Roswell. 50 años de Roswell. Este productor realiza todo diría yo, entramaje. El tipo la supo hacer muy bien. Muy bien. Porque yo recuerdo que publicó, primero hizo una función privada en el Museo de Londres, así de a poquitito, para un grupo selecto de personas. Posteriormente la lanza en el Congreso en Sheffield, en Inglaterra, y él condiciona a todas las cadenas mundiales a que le dieran la misma película en un mes de agosto, como un gran evento mundial. Sí, claro. Que el tipo cortó como 10 palos verdes. Oye, ahora cuando ustedes vieron esa imagen, ¿se la creyeron o no? No, yo no. Yo no, porque por un detalle, ¿sabes lo que me hizo ruido en la película de los ojos que eran aliens con una conformación noventera? Claro, pero vamos a ir revisando material mientras seguimos conversando, dialogando sobre este caso que es increíble. Ya el próximo año se cumplen 80 años. Bueno, yo planteo... Aquí, Rodrigo, tú nos enviaste este material. Claro, estos son los prototipos de la Northrop, que es una empresa que asiste al gobierno en el área de tecnologías de guerra y distintos tipos de tecnologías aéreas también. La Northrop en ese minuto estaba experimentando con prototipos que eran de alas volantes o triangulares. Hay que decirle a la gente que lo que tú estás planteando es una teoría completamente distinta a esta teoría extraterrestre. Que podría explicar si es que ocurrió algo, si es que cayó algo, podría explicar la caída del objeto, producto de que las primeras descripciones hablan de un cuerpo que es como lo que vimos anteriormente, es muy semejante, es como una especie de mantarraya. Claro. No es un platillo. No. Entonces uno le dice, wow, si es una mantarraya y estamos en un contexto donde la Northrop probaba efectivamente cuerpos alados, así como mantarrayas, podría perfectamente tratarse de algún prototipo. Ahora, lo más siniestro de todo y lo que más a uno te revuelve las tripas un poco. Mira, ahí fíjate que tenemos un prototipo de la Northrop de aquel tiempo. Cualquiera podría pensar que estamos frente a una nave espacial. Y si lo vemos esto en el año 1947, olvídate. Y hay un tema que cuando se ven los supuestos tripulantes, ¿no? Que eso es bien delicado. Es muy, muy delicado porque los tripulantes, los primeros dibujos que se hacen... Mira, espérame, Rodrigo. Nico, tenemos... Exacto, ahí, mira, después hay unos dibujos que son creados por Kaufman, es el nombre. Kaufman, uno de los testigos, está el otro testigo, Glenn Dennis, pero los primeros dibujos... Esa la YB de Northrop. Ahí está el OVNI Roswell. Ese es el aparato aparentemente siniestrado en Roswell y que parece un prototipo de la Northrop. Totalmente. O sea, podría ser un avión participando en la actual guerra. Exacto, el avión fantasma. El avión fantasma. Exactamente. Y ahora, lo peor es cuando uno ve los dibujos de los aliens. Porque dicen que eran pequeños, calvos, con pelito o con pelito muy cortito. Ahí están. Mira, se parece a Freddy, ¿eh? Sí, cuando niño. Y ahí está Freddy. Ahí están supuestos aliens que eran como humanos pero pequeños, que no tienen estos ojos abultados. Y hay que señalar que esos dibujos están incluso con el traje completo, aparecen por ahí en internet, de repente tú los podías encontrar. Exacto, y resulta que lamentablemente con el tiempo se supo que Estados Unidos posguerra
Hubo proyectos muy turbios donde la CIA experimentó con seres humanos. Y mira, y fíjate que, yo hablando con una investigadora ucraniana, Mercedes Pullman. Mercedes Pullman, sí. Ella hizo un catastro de los proyectos oscuros de la época del Kremlin en la Guerra Fría y descubrió documentación en la que hay varios generales rusos del aire de esa época en que experimentaron con aeronaves más pequeñas, más aerodinámicas, y que los pilotos de estas naves eran del tamaño de un jinete de carrera, 1,55 m máximo. ¿Estamos hablando de niños? No, o sea, probablemente cualquier ser humano Chico. de pequeña estatura, Sí. Incluso dicen que hasta experimentaron en ese tiempo la Unión Soviética Claro. con enanos. Entonces, esto se hizo. Y digamos, Mercedes Pullman llegó a la documentación Sí. y dicen que sí, que Rusia, que la Unión Soviética experimentó con enanos y con pilotos de baja estatura con naves prototipo. O sea, Exacto. sería súper bueno que Ya. en todo este proceso de desclasificación el gobierno finalmente dijera si Mira, esto es real, hay qué es lo una que foto pasó. que me tocó ver una foto de los llamados niños cadetes de la Northrop, que eran chicos recogidos de orfanatos, que los hacían un entrenamiento y eran a todos los rapaban la cabeza y todos con traje con cuello mao, que es lo que estamos viendo acá. Sí, Son claro. iguales, traje cuello mao, pelo rapado y todos formaditos. Y supuestamente estos niños eran ocupados en alguno de estos prototipos, y eso es lo siniestro. Ahora la pregunta, la tecnología que estaban ocupando en ese minuto, ¿de a dónde venía? ¿De los alemanes que habían traído los Hay un poco de norteamericanos? todo. Es que Sí, hay un poco de todo, sí, claro, hay porque un sabes poco tú de que todo, en esa ¿verdad? época cuando fue lo Es verdad. de... estamos hablando de que estamos en el comienzo de la Guerra Fría. Sí. Y de verdad que todo valía en ese momento. Entonces, todos estos científicos, digamos que fueron extraídos de la Alemania nazi, finalmente sirvieron, a través de Paperclip, sirvieron para proyectos oscuros. Por ejemplo, desarrollo de las alas voladoras, que incluso Estados Unidos en esta desclasificación dice que la única sospecha de quién podría haber sido, pueden haber sido o alemanes o americanos con un proyecto oculto o argentinos. Sí, imagínate. Argentinos. Sí, Claro. ¿y sabes por qué? Porque en la Argentina los creadores del ala voladora eran los hermanos Horten. Y el Horten Ho 229 se trajo a la Argentina y se empezó a desarrollar en la Argentina. Y Estados Unidos, el FBI y la CIA tenían clarísimo que estaban en Argentina desarrollando esto. Entonces, para ellos, uno de los primeros sospechosos fue Argentina, para que tú sepas. Oye, Wow. qué increíble este Wow. caso, que han pasado tantos años Sí. y sigue habiendo tantas dudas. Sí, sigue habiendo dudas, se sigue contaminando la información, entre comillas, pero no hay ningún documento concreto que te apunte Nada. que eso existió. Entonces tomamos distancia. Yo creo que es mucho mejor conmemorar los 79 años de Kenneth Arnold. Por supuesto. Que 24 de junio, 24 de junio. Que Claro. fue lo que hizo que estuviéramos todos metidos en esta locura. Sí. El próximo año 80 años de todo esto. ¿Ah? Wow, increíble. Es que increíble. y ahí tomemos en cuenta algo antes de que nos cambiemos de tema. Estamos muy lejos del origen. Sí, Muy lejos del origen. Sí. En la época de encuentro cercano del tercer tipo estábamos a 30 años. sí, sí. Pero hoy no. Hoy no. Oye. Todo mucho más confuso y los mitos crecen de manera más. Las nuevas generaciones no tienen ni abrumadora. idea de No. esto. Bueno, lo bueno de todo esto, que esto generó que personas como ustedes aparecieran en el planeta y comenzaran a investigar para finalmente Sí, saber la verdad. Exacto. Y como este programa, además de todo lo ufológico, maneja el misterio, la semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo psicofonías, un poco conociendo qué ocurre con esto? Bueno, resulta que nos llegó una psicofonía. Yo había sabido de esta hace un tiempo, la perdí. De hecho, te la quería mandar en algún minuto a ti, ¿Ya? Alexis. Bueno, y ahora volví a entrar en contacto con una persona, y esta es una psicofonía que ocurre hace 1 o 2 años aproximadamente, más o menos en esta misma fecha, y son dos amigos que están conversando. Ok. Están conversando, mandándose mensajes, y de pronto la persona, que es una niña, que es la que tenía todavía esta psicofonía, se da cuenta de una voz bastante sufrida y dolorosa que se escucha en ese minuto. Vaya. Miren, Nico, ¿tenemos la psicofonía? ¿Tenemos la grabación? No cacho nada, hermanita, no cacho nada. Parece que no, porque hoy día trabajo hasta tarde. ¿Qué es esto? Pero yo ya me voy a la casa. Uy,
concha, ¿qué pasó? Pero ¿cómo pasó tan rápido el tiempo? Pero mierda. Yo pensé que me había quedado un poquito rato más, no tanto rato más. No cacho nada, hermanita, no cacho nada. Parece que no, porque hoy día trabaja hasta tarde. ¿Qué es esto? Pero yo ya me voy a la casa. ¿Qué es esto? Uy, concha, ¿qué pasó? Pero ¿cómo pasó tan rápido el tiempo? Pero mierda. Yo pensé que me había quedado un poquito rato más, no tanto rato más. No cacho nada, hermanita, no cacho nada. Es bien increíble porque se escucha muy clarito. Dice, yo alcanzo a escuchar, porque ya la he estado escuchando harto, dice, ¿qué es esto? Y es una voz como que estuviera asustada, estuviera un poquito asustada. Ahora, yo también me comuniqué con esta persona, también nos mandó un audio contándonos cómo fue que ella se dio cuenta de esta situación. Porque ella se percató inmediatamente que esto había sucedido. Y ¿la tenemos, Nico? Ya. Ángel, ¿cómo estáis? Mira, sí, lo que pasa es que ya me acuerdo que esto fue porque estaba hablando con un amigo por audio, así como lo estamos haciendo ahora. Era invierno, como junio, julio, no sé si era del año pasado o antes pasado, no recuerdo bien. Mi amigo estaba saliendo de su trabajo tipo 9 de la noche. Recuerdo que en esa instancia yo estaba escuchando el audio que me estaba contando una historia, cuando de repente escucho esta voz detrás que suena lúgubre, como de una mujer que se siente muy sufrida. Entonces me llamó mucho la atención. Yo le dije, oye, ¿estáis con alguien? No, me dice, voy solo. Y le digo, ¿y en la calle hay mucha gente? Me dice, no, porque donde trabajo acá, como que recién estoy saliendo como a Poquindo, no recuerdo, como una calle grande. Y le digo, mira, escucha el audio que me mandaste para que veáis que atrás se escucha que hay alguien hablando, no sé si captó una voz que hay cerca, y como que escuchó y quedó muy asustado, me dijo, es que no hay nadie, no, es que no prefiero no hablar de esto, quedó como medio asustado. Bueno, esta persona me contaba que hasta el día de hoy a él le da mucho susto acordarse de esto. Yo a través de esta persona me comuniqué con este chico y le pregunté si él reconocía la voz. No, él no reconoce esta voz. Entonces, podría ser, no lo sé, quizás ahí ustedes saben un poco más, este tipo de psicofonía podría ser una persona que eventualmente estaba viviendo el proceso de la muerte, estaba asustada, iba pasando por ahí y lo captó. ¿Podría ser algo así? Bueno, suele ocurrir en algunas oportunidades, sobre todo en televisión, cuando se está realizando algún tipo de reportaje y hay algún crimen luctuoso, por ejemplo, o algo muy fuerte, que de repente tú no alcanzas a escuchar y han dicho, ¿no?, la psicofonía de tal persona, tal otra, que se escuchan voces. La mayor parte del tiempo es porque queda abierto el micrófono en el switch y alguien está diciendo, oye, qué terrible, y pasa como una parafonía o una psicofonía. Pero en este caso estamos hablando de dos personas que están, digamos, conversando, mandándose audio. Entonces es como difícil que haya sido intencionado, y también difícil que a un tercero se le haya abierto el micrófono para hablar. O sea, es como claro, raro. aparte que, mira, tenemos, Nico, la transcripción del WhatsApp, porque él nos mandó un WhatsApp, solamente nos mandó, y ahí está. Dice, iba caminando a la salida de mi trabajo, era invierno y era tarde. No había nadie en la calle porque eran cerca de las 9 p.m. y por la zona que trabajo, en Las Condes, no andaba mucha gente porque hacía frío y estaba de noche. Solo autos. Ahí no recuerdo mucho más, pero no es una voz que yo reconozca. Pero hablar de eso me deja nervioso. Qué heavy, igual. Wow, no es para menos. Y si él está claro que no tenía mucha gente alrededor, ¿no? Estos fenómenos también se llaman intrusión. Sí. Que es cuando no hay un acto voluntario de contactar con alguien por presuntos medios electrónicos, equipo, sino que simplemente aparece, ¡pum!, en nuestro sistema. Sí. Justamente para ilustrar esto hay que señalar que han habido a lo largo de la historia un montón de investigadores que se han preocupado de eso, y hay algunos que han encontrado unos resultados realmente sorprendentes. Nos mandaste un material también. Justamente. Que tú dijiste son psicofonías clase A. Clase A. Estos son los experimentadores que de repente son poquísimos en el mundo, que han logrado como un contacto, o hay dos hipótesis, o es el fraude mejor fraguado o la piedra filosofal, no hay camino medio. Sí, claro. Yo creo que vamos a dedicar más adelante un programa a Marcelo Basti, pero vamos a dejar justamente... Pero lo alcanzamos a escuchar, Nico.
Escuchémoslo, mira, escuchemos esta comunicación que se da vía radial, una radio a tubo. ¿Qué frecuencias empleáis vosotros? Para nosotros, para poder avanzar en la investigación, es importante saber cómo nos recibís y os recibimos nosotros. Ahí está respondiendo. Pero, si nos dan alguna indicación, ¿estas voces pueden escucharse por todas partes? ¿Cómo llegan a nosotros? El analizador del espectro rastreando todo el espacio sideral de nuestros distritos y en la observación emiten conscientemente señales concentradas de radio y razón esperada. Heavy. Wow. ¿Y esto se da es como una especie de radio aficionado o es un equipo? Es un equipo netamente a tubo. Esto lo sacamos del canal Tiempo de Misterio, justamente investigador español que tiene un trabajo muy acucioso. Marcelo Bacci experimentó durante toda su vida y en un minuto determinado con una radio, Fidelio, a tubo comienza a recepcionar una serie de voces. Eran como 3 voces las principales las que empiezan a darle instrucción. De ahí comienza esta historia con Bacci, que es una historia realmente increíble. Él llegó inclusive a organizar grupos de padres que habían perdido sus hijos, los juntaba en su casa, en su centro de psicofonía en Grosseto, y se comunicaban las madres con sus hijos desaparecidos por medio de estos equipos de radio. Hubo mucha investigación al respecto. Yo creo que le vamos a tener que dedicar un capítulo a Bacci porque hay tanta data. Y hubo un intento de ver el fraude también. Yo tengo un gran amigo, Alex Chionetti, que estuvo un mes allá en Grosseto haciéndole un seguimiento a Bacci, viendo cómo de repente le sacaban válvula a la radio y las voces seguían hablando igual. Wow. Es realmente impresionante. Pero esto ocurriría, Freddy, porque de alguna manera estas almas o conciencias ya no están en el plano material, no tienen, por ejemplo, cuerdas vocales y utilizan estos elementos para poder hablar. Claro, lo que pasa es que en el fondo la voz se produce porque a través de las cuerdas vocales tú empujas aire y al empujar el aire la vibración producida por las cuerdas vocales genera un sonido, el movimiento de las partículas de aire. Cuando se trata de una parafonía o una vulgarmente llamada psicofonía, esto no ocurre por el movimiento parafonía, no lo voy a decir nunca más psicofonía, porque Freddy me va a retar. No ocurre por el movimiento de partículas de aire, ocurre porque es un fenómeno que los gringos le llaman EVP, Electronic Voice Phenomena, que es solamente a nivel electrónico. Por eso que cuando tú estás grabando no lo escuchas, queda impregnado en el sustrato magnético. ¿Es similar a esto que se colocan de repente las personas que tienen aquí en la laringe y hablan? Podría ser, sí, muy lejano, pero sí el ejemplo vale. Lo que pasa es que cuando tú analizas espectrográficamente las ondas de sonido tienen picos, subidas, bajadas. Cuando en la parte de las parafonías la onda es lisa. Entonces es súper raro porque no hay sonido, lo que hay es un estímulo magnético. Maravilloso. Así es. Oye, muchachos, agradecidos, se nos pasó el tiempo volando. Agradecemos infinitamente la buena onda que nos envían. Suscríbase a nuestro canal, toque la campanita. Agradecido Freddy, Rodrigo. Nosotros estamos aquí también para conversar, analizar. Tenemos 2 tremendos profesionales, pero también queremos educar. Es tiempo de conocer, de aprender la verdad. Dígame, Freddy. Y mañana estoy tocando en el Casibar de Coquimbo. Bien. Así que para que vayan a verme. Eso. Bueno, muchachos, buen camino, buena vida, que les vaya muy bien. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí, en la Ruta del Enigma. Chao, chao. Nos vemos.